Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Otra vez. Déjame recordar a los oyentes habituales de este Acontece, que no es poco, a los oyentes de La Ventana, que hemos abierto temporada en formato serie para contar con detalle lo que fue la Guerra de Marruecos. Episodio muy importante en la historia de España, que había terminado el siglo XIX despidiéndose del imperio y comenzó con una aventura colonial en Marruecos, el siglo XX, en el Rif. Joder, que acabó como el Rosario de la Aurora. De locos, Ya. de locos. Recordamos así en pocas palabras. Decíamos ayer que este gran carajal de la Guerra de Marruecos tardó muy poquito en liarse, que en 1906 los mangoneadores colonialistas europeos, británicos y franceses le dieron a España el protectorado sobre el indomable territorio del Rif tras la conferencia de Algeciras, y en 1909 pues llegó el primer conflicto grave, o sea que no fue, tardó nada y menos. Rifeños armados atacaron la empresa que construía el ferrocarril, Sí, exactamente, el que estaba previsto para trasladar hasta Melilla los minerales desde las minas del Rif a la ciudad. Que ese era el plan era sacar mineral y tal, ¿no? Y bueno, pues se cargaron a varios obreros. Y ahí que sale el machote del gobernador militar de Melilla, general José Marina, y dice, ¿cómo? De ninguna manera vamos a permitir este ataque de, y abro comillas, marroquíes desleales a la generosa nación española. La generosa nación española era en realidad un grupo potente de oligarcas, políticos, empresarios y el propio Borbón, Alfonso XIII, que estaban explotando unas minas en un territorio marroquí por decisión europea, que tiene narices. Es lo mismo, si se me permite la comparación, que ocurrió cuando los canallas británicos les dieron a los invasores judíos a finales del 19, les dijeron eso de que podían empezar a instalarse en Palestina. A ver, en todo este genocidio que están cometiendo los israelíes, los británicos tienen la cabeza metida en la tierra, como los avestruces. No me extraña. Sí, es a ver si a todo el mundo se le olvida, si no se dan cuenta de que fueron ellos los que autorizaron a unos depredadores israelíes a ocupar e instalarse en el hogar de otros. Oye, Nieves, estaba pensando, con todo esto, el sultán de Marruecos, el sultán de por aquel entonces, ¿tenía algo que decir del tema? Porque él estuvo de acuerdo, ¿no?, con que España tuviera un protectorado en el Rif. Claro, estuvo en la conferencia de Algeciras. Vale. Estuvo ahí, Entonces sí. él ahí que... Pues es que, a ver, el Rif, con todos los rifeños dentro, iba a su bola. Aunque fuera territorio marroquí, pero una región ahí un poquito independentista. Ya. El sultán de Marruecos no asomaba la nariz por allí, y cuando estuvo de acuerdo en que España se instalara en esa región inhóspita, agreste, sin apenas agua, que es una solanera, donde solo se manejan bien los bereberes, pues fue como decir, vale, instalaros en el avispero del Rif, pero allá os los apañéis vosotros con los rifeños, que yo no les toso. Las cabilas rifeñas, las tribus, no se sometían a la autoridad del sultán y mucho más se resistieron a la irrupción española. Los españoles, aunque pagaban fortunas al jefe tribal para que les pacificara el territorio, bueno, pues el territorio no se pacificó. Y entonces vino el ataque a la empresa que construía el ferrocarril para trasladar el hierro. Ya habían tenido varias broncas rifeños y españoles, pero la gorda llega el 9 de julio de 1909, cuando 14 trabajadores españoles fueron tiroteados. Murieron 5 o 6, y ahí fue cuando el jefazo militar de Melilla, el general José Marina, dijo eso de que había sido un ataque de marroquíes desleales a la generosa nación española. Y este uniformado es el que lía la que conocemos como Guerra de Melilla, que es el comienzo de la Guerra de Marruecos. ¿Pero cómo que la lía? Quiero decir, ¿la lía por su cuenta? Pero Sí. el gobierno español tendría algo que decir ahí, ¿no? Sí, bueno, a ver, el presidente, sí, claro, tendría algo que decir si lo hubiera dicho. El presidente del gobierno, Antonio Maura, era partidario de dar una respuesta policial a ese ataque, no una respuesta militar, precisamente para que las cosas no fueran a peor. Ya.
Pero el general de Melilla, bueno, pues le convence de que no, hay el ejército, de que tiene que haber una respuesta contundente e inmediata de España para que sepan quién manda ahí. O sea, a los rifeños había que enseñarles quién mandaba en el RIF. Y como a los generales les gusta una guerra, ya sabes tú, más que a Leticia, la portada de Lola, el señor general Marina organizó... Le encanta a ella, le encanta. Venga. Con sus modelos. El general Marina lo que hizo fue organizar una operación militar precipitada y mal planteada el mismo día 9 de julio, que provocó otros 4 muertos y otros 25 heridos. Y poco pudo hacer el presidente del gobierno, Antonio Maura, con el soldadito Alfonso XIII. No. Porque el Borbón estaba de acuerdo con que la respuesta la diera el ejército. Así que al día siguiente del ataque a los obreros del ferrocarril, o sea, el día 10 de julio, ya se firmó el decreto de movilización de hombres en la reserva para empezar a embarcarlos en Madrid, en el campo de Gibraltar y en Cataluña. Y los primeros reservistas que tenían que movilizarse, los de Cataluña. De la noche a la mañana se ordenó el embarque de reservistas que por edad... pues es que ya casi todos estaban casados y eran padres de familia, con sus oficios. No. Es decir, reservistas que se iban a una guerra de la que se acababan de enterar, porque no sabían qué coño era eso, en la que no sabían ni por qué ni por quién tenían que pegarse, desentrenados, con un armamento deficiente, dejaban desasistidas a esposas e hijos porque con ellos desaparecía el único sustento de la familia. Les decían, ¿os vais a Melilla? Les decían, pero ¿a Melilla qué? ¿Por qué? Por la patria. Pues por la maldita patria, que no era otra que los negocios de la oligarquía y el Borbón. Hizo Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol y hacer con ello una mujer. Y al cumplir su voluntad en un jardín de España nací como la flor en el rosal. Todo este follón y lo de que la primera tanda de reservistas tuvieran que salir de Cataluña, me huele que nos estamos acercando a la semana trágica de Barcelona. Claro. Que no sé si será mucho para hoy, pero me huele que nos estamos acercando a eso. Nos estamos acercando, y bien que la conoces. Sí, efectivamente, fue trágica en Barcelona porque allí se pagó muy caro el plante y la rebelión popular y la huelga general. Pero hubo bronca en otros embarques. En la estación de Atocha hubo también lío, y en Tudela y en Zaragoza, cuando las tropas subían a los trenes. Hubo manifestaciones contra el decreto movilizador desde el mismo momento en que se hizo público. El grito común era: abajo la guerra, que vayan los ricos, todos o ninguno. Y es que a la guerra no iban todos los señores reservistas, iban los señores pobres, porque la legislación de reclutamiento permitía que las familias ricas, los papis, empresarios, políticos y pudientes, pudieran librar a sus hijos de ir a la guerra de Melilla pagando 1.500 pesetas al principio, luego fueron 2.000 pesetas. La cosa. Sí. O enviando en su lugar a un familiar, al que se le pagaba por sustituir al primo, porque solía ser un primo. Un primo en todos los sentidos del término, con esto que dices, de verdad. Totalmente, sí. Tenía que ser un primo, un tío, un sobrino, un primo segundo, y que además se dejara engañar como un primo, pero porque no tenía más remedio. Un niño ricachón podía enviar a la guerra en su lugar a un pariente de hasta 4º grado de parentesco. Lo de que los españoles pudientes se libraran de ir a la guerra por 1.500 pesetas o por 2.000 pesetas, lo sé además porque corrían unas coplillas que por entonces corrieron muchas, pero había una que decía: si te toca te jodes, que te tienes que ir a la guerra del Moro a que luches por mí, que tu madre no tiene 2.000 pesetas para ti. Toma. Sí, esto era lo que se cantaba. Es decir, los hijos de la burguesía, los hijos de la aristocracia, los cayetanos, los que siempre van con la patria en la boca y la banderita en la billetera, eran los que no querían servir a la patria y pagaban por no servirla. Y luego había otro detalle: los familiares pobres que aceptaban ir a la guerra porque necesitaban el dinero y bueno, no les quedaba otra, y los reservistas que no podían pagar para librarse, una vez en África intentaban salir de allí como fuera. Intentaban que los licenciaran hiriéndose, provocándose enfermedades. Algunos buscaban lo que se llamaba el tiro de suerte,
que era pegarte, sin que nadie se enterara que había sido tú, o que te pegaran un tiro sin dañarte ningún órgano vital, bueno, pues para que te apartaran de la primera línea de combate. O se provocaban úlceras, o acudían a prostíbulos a pillar enfermedades venéreas que les impidieran luchar. ¿Verdad? Sí, dice, bueno, voy a esperar un buen rato y que me peguen algo de paso. Pero todo esto de la Semana Trágica de Barcelona, yo quiero dejarlo para mañana, para contarlo tranquilamente, porque es verdad que la hemos mencionado en muchas ocasiones, pero nunca acabamos de centrar el tiro, ya que hablamos de guerra. Escucha. When I grow up to be a man, will I dig the same things that turned me on as a kid? Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did? Will I joke around, still joke around, and still dig those sounds, still dig the sound? Will I grow up to be a man? Vale, Semana Trágica de Barcelona para el capítulo de mañana. Sí, pero, en mitad de todo este despropósito que estás contando, de esta guerra innecesaria, oye, ¿se conocía oficialmente qué pensaba el rey? ¿Cuál era la posición de Alfonso XIII? Sí, Alfonso XIII quería la guerra. Quería la guerra, porque seguía siendo un pavo de 23 años que se creía que esto de la guerra era un juego. Era un soldadito que se hacía muchas fotos con muchos uniformes y muchas medallitas, pues como hizo Juan Carlos, como ha hecho Felipe, como hace Leonor, que parece Barbie Zarzuela con tanto estilismo militar. El Buc, él está haciendo la prensa, desde luego maravilloso. En todo este rifirrafe del RIF, los historiadores más cortesanos, Tusell, Seco Serrano, han intentado excluir la responsabilidad del rey, pero bueno, ya no cuela. Porque para eso hay historiadores que descubren documentos que dicen todo lo contrario. Y entre otros muchos, mencionar al investigador y catedrático emérito de la Universidad de Alicante, que es Antonio Escudero, por ejemplo, que ha conseguido en Francia la correspondencia de 1909 entre el embajador francés en Madrid y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, porque Francia vigilaba muy de cerca a España en todo aquel asunto de Marruecos. Y la correspondencia es muy jugosa. En una de las cartas, el embajador a su ministro le decía: el RIF no solo tiene un carácter industrial, cubre un plan político determinado, inflamar el amor propio nacional y las aspiraciones personales del rey. Y sigue esta carta del embajador al ministro francés. Allende Salazar era el ministro de Exteriores español en aquel momento. Allende Salazar me ha dicho que el rey y los militares desean la guerra, mientras que Maura, el presidente, tiene tantos problemas dentro de España que no quiere ninguno grave fuera. También me ha hablado sobre los riesgos de una guerra con grandes gastos que el país no quiere. Y sigue esta carta. El ministro me dice que los movimientos que se operan actualmente entre los regimientos están causados principalmente por la actividad del ministro de la guerra y su deseo, estimulado por el rey, de tener al ejército español en alerta. También me dice que no hay que confundir esto con un plan de conquista de Marruecos. Tengo dudas, dice el embajador, porque la postura del rey en los asuntos marroquíes está guiada por su deseo de grandeza, por el deseo de grandeza de su ejército y de España, aunque creo que el gobierno templará los sentimientos del monarca. El ayuda de campo del rey me ha dicho, sigue el embajador, que en el último Consejo de Ministros se produjo una fuerte discusión. El ardor del rey por una acción militar más pronunciada fue tal que el gobierno se asustó. Asustado por lo de Barcelona, el gobierno quiere terminar la guerra rápidamente y no quiere meterse en la aventura del rey. Fin de las comillas. Lo de Barcelona fue la semana trágica. Claro. Y esa aventura del Borbón, Alfonso XIII, el bisabuelo de Felipe, que jugaba la guerra desde su despacho en el Palacio Real, fue el gran desastre español de una guerra que duró 18 años. Y como decía otra coplilla, Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Cuando más recio era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó
y sin ceder al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Bueno, Nieves, hasta mañana, ¿eh? Mañana mañana, tercer Carlos. capítulo de la Guerra de Marruecos. Ahí seguimos. Gracias, Venga, Carlas. venga, un abrazo Beso. grande. Chao. Murmuró el legionario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.